a que sigamos con la serie de Mateo, específicamente con la serie del Sermón del Monte. Estamos ya en el último capítulo. Recordemos, hermanos, de que los escritos originales no tenían capítulos, no tenían versículos, no tenían títulos ni subtítulos. Entonces, ¿quiénes son los copistas, los que pudieron traducir y traspasar la escritura a nuestro propio idioma? Añadieron versículos, capítulos y títulos para que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener una mejor comprensión o que se nos hiciera más fácil la lectura de la Biblia. Así que damos gracias al Señor por eso. Damos gracias, hermanos. Qué difícil sería leer la Escritura en un solo texto y sin diferenciar, hermanos, si es que en realidad es parte de una enseñanza o es parte de otra. Así que Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12, pero sin embargo el sermón de hoy va a estar directamente relacionado con el versículo 7 hasta el 11, ¿ya? Pero lo vamos a leer porque es parte de la misma enseñanza, así que es importante que le podamos dar lectura de manera conjunta. Entonces sería Mateo capítulo 7, versículo 7 al versículo 11. Nos ponemos en pie, hermanos, para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Reina Valera lleva un subtítulo y dice la oración y la regla de oro. Si no me equivoco, la versión de las Américas dice que la oración será respondida. Amén. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, una vez más le damos gracias. Gracias por su amor, su bondad. Gracias por este tiempo, Dios mío, que usted nos permite como iglesia, de poder reunirnos, Señor, para adorar tu nombre, mediante cánticos, para reconocer nuestra dependencia mediante oraciones y para, Dios mío, disponer nuestra vida ante tu palabra. Queremos ser guiados por tu palabra, queremos ser dirigidos por tu palabra, queremos ser amonestados, corregidos, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque reconocemos en realidad que tu palabra alumbra nuestra oscuridad. Por eso, Dios mío, queremos ser guiados y queremos que tu palabra, Señor, pueda redarguir, Señor, con fuerza nuestro corazón, que pueda derribar nuestra obstinación, Señor, porque muchas veces reconocemos que somos obstinados y nuestro pecado se opone a tu enseñanza. Pero en esta mañana, Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, derriba toda obstinación y que podamos reconocer, Dios mío, que hemos pecado y podamos acercarnos ante ti en arrepentimiento y fe, porque todo aquel que acude de esta manera recibe completo perdón. Dirígenos, Espíritu Santo. Asístenos, usa mi vida y prepara a mis hermanos para recibir las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos míos, al igual que como ya lo hemos venido mencionando en otras ocasiones, creo que es muy importante, hermanos, mencionar una vez más que cuando nosotros leemos versículos en la Biblia de forma aislada, sin conectarlos, hermanos, con su contexto inmediato. ¿Se acuerdan que en un momento dijimos cuál es el contexto inmediato? Que normalmente son los versículos asociados al capítulo o también son los versículos asociados a toda la carta o a todo el evangelio, y al mismo tiempo hay un contexto general. No podemos nosotros sacar una enseñanza, hermanos, sin poder relacionarla con su contexto inmediato o al mismo tiempo relacionarla con todo el contexto general. ¿A qué me refiero con el contexto general? Con la enseñanza de toda la Biblia. Una de las cosas que
lamentablemente la Iglesia de Cristo enfrenta en este tiempo es que está recibiendo todo tipo de enseñanza que son versículos aislados, que son versículos, hermanos, que son sacados de su contexto, y como muchos pastores, teólogos siempre dicen, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es simplemente utilizar un versículo para afirmar una idea propia, para afirmar una idea personal. Y esto conlleva, hermanos, errores de interpretación, aseverando, afirmando y, por desgracia, hermanos, enseñando lo que la Biblia, o mejor dicho, lo que nuestro Señor nunca ha dicho. Y eso es muy importante que nosotros lo consideremos, hermano. Y es por eso que nosotros ahora podemos encontrar, por ejemplo, mismo en el último sermón que dimos, que fue del versículo 1 hasta el versículo 6, nosotros vimos de una manera muy clara, hermanos, cómo debemos relacionarnos con las personas. Cuando el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, nos damos cuenta claramente que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos cuál es la manera correcta en la que ellos deben, hermanos, relacionarse con las demás personas. De que no pueden sus discípulos caer en un extremo de la alta crítica, no pueden ser ultra críticos, pero sin embargo, al mismo tiempo, hermanos, también el Señor enseña que no podemos hacer a un lado nuestra capacidad de poder ejercer un juicio, y debemos discernir claramente cuando estamos en presencia de falsos maestros, de falsas enseñanzas, y al mismo tiempo, como lo dice el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Claramente, un cristiano, muchas veces un discípulo de Cristo, puede ser muy insistente a la hora de predicar el Evangelio, por su deseo de que las personas puedan acceder al Evangelio y a través de él puedan recibir el perdón de sus pecados. Pero sin embargo, cuando habla de perros y cerdos, que fue lo que nosotros vimos, vemos claramente, hermanos, cómo esto está simbolizando a personas que rechazan, a personas que son hostiles con el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que insistir en esto, persistir en presentar el Evangelio a personas que claramente se rehúsan, lo rechazan o son hostiles, hermanos, porque los perros de aquel tiempo no son como los perros de hoy. Los perros hoy están en la casa y son más cuidados que los seres humanos. Pero sin embargo, hermanos, los perros en aquel tiempo eran animales salvajes, animales que normalmente buscaban en la basura y que inclusive podían volverse contra las personas. Entonces, claramente están mostrando la imagen de personas que son hostiles al Evangelio. Y el Evangelio es simbolizado con lo santo, con lo precioso, con perlas. Entonces, hermanos, nos enseña claramente de que debemos hacer un juicio. Pero sin embargo, para poder hacer un juicio correcto, debemos quitar la viga de nuestro ojo. Debemos ver el real problema, porque la paja denota, hermanos, de que el problema de la otra persona es insignificante. Pero el que quiere, hermanos, dejar en evidencia el problema o el pecado de la otra persona, tiene una viga, un problema mucho más grande. Y el Señor dice que eso es hipocresía. Intentar sacar la paja del otro, dejar en evidencia su pecado, su error, su falta, es una hipocresía, porque en realidad el motor, lo que lo mueve a hacerlo, no es ayudarlo, no es restaurarlo, sino condenarlo. Y esa es la actitud que el Señor condena en el juzgamiento, que es la condenación. Y aquel que se vuelca a un juzgamiento absoluto ha pasado a tomar el lugar de Dios como juez y legislador. Ninguno de nosotros, hermanos, puede juzgar de manera absoluta. Ninguno de nosotros puede usurpar el lugar de Dios al ejercer un juicio, porque ninguno de nosotros conoce el corazón de las personas, pero Dios conoce el corazón, pesa el corazón, escudriña el corazón, y aún las intenciones del corazón, Dios las conoce. Entonces Dios quiere librar a sus discípulos de la hipocresía y de ese juzgamiento absoluto, porque con la vara que nosotros medimos, seremos medidos. Como nosotros juzgamos, seremos juzgados algún día por Dios. Entonces, hermanos míos, es muy importante de que nosotros tomemos en consideración lo que el Señor nos dijo y lo que aprendimos en el sermón
anterior. Y cuando nosotros vemos estas cosas y ahora pasamos a estas palabras, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, creo que parece bastante difícil el poder asociarlo con las palabras anteriores. ¿Qué tiene que ver el juzgar? ¿Qué tiene que ver la hipocresía? ¿Qué tiene que ver el discernimiento, hermanos, con personas que rechazan abiertamente el evangelio? Con que ahora él pase directamente a decir, pidan, busquen, llamen. Que ese es el título de este sermón. Pidan, busquen y llamen. Parece que es algo completamente separado, pero sin embargo, hermanos, una vez más, es importante reforzar que esto no está desconectado de lo que el Señor viene diciendo anteriormente. Esto no está desconectado. Esto sigue un hilo de pensamientos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y en estos versículos, hermanos, del versículo 7 hasta el versículo 11, nosotros, hermanos, vamos a ver 4 puntos. Y estos 4 puntos que nos permitirán, hermanos, comprender en estas enseñanzas del Señor Jesús, primero es que estamos en presencia de una promesa. Estamos en presencia de una gran promesa que el Señor hace a sus discípulos. Y esta promesa, hermanos, nos permitirá pasar al segundo punto, que hay beneficiarios de esta promesa. Y vamos a ver quiénes son los beneficiarios de esta promesa. Y normalmente aquí, hermanos, erradican muchas malas enseñanzas referentes de quiénes son los beneficiarios de esta promesa. Y también esto nos llevará a nuestro tercer punto, que es quién es el benefactor de esta promesa. ¿Quién es el benefactor, hermanos? ¿Quién es el que beneficia a los que son objetos de esta promesa? Y el cuarto punto, hermanos, vamos a ver en qué consiste esta promesa. ¿En qué consiste esta promesa? ¿Cuáles son los detalles de lo que el Señor está prometiendo a las personas que son objetos de esta enseñanza? Entonces, primero, hermanos, estamos en presencia de una promesa. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Eso, hermanos, nos deja en evidencia clara de que estamos ante una promesa. Y las promesas, hermanos, de Dios están fundamentadas en su carácter fiel y en su carácter inmutable. Por lo tanto, cuando Dios otorga una promesa, hermanos, debemos tener en cuenta de que Él está empeñando su palabra. Y nosotros vemos con claridad, hermanos, en Números capítulo 23, versículo 19, cuando nos dice que Dios no es hombre para mentir y Dios tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo y no hará. Dios habló y no lo ejecutará. Eso da garantías, hermanos, de que cuando hay una promesa divina, hay una promesa de Dios, o hay una promesa del Hijo de Dios en este momento en su ministerio terrenal, nosotros debemos prestar atención. Cuando hay una promesa del cielo, hermanos, es una promesa que empeña la palabra de Dios. Es una promesa que está cimentada en su carácter fiel y en su carácter inmutable. Y nosotros, hermanos, en la palabra de Dios encontramos 2 tipos de promesas. Encontramos promesas que son de carácter incondicional, en donde depende al 100% de Dios, no depende de la reacción del hombre, no depende de un aporte del hombre, y al mismo tiempo nosotros encontramos promesas que son de carácter condicional. Y esas promesas de carácter condicional sí depende de ciertas condiciones que los hombres deben cumplir. Hermanos, y estamos en presencia de una promesa condicional, porque el Señor dice claramente que las condiciones son pedir, buscar y llamar. Todo aquel que pide, recibe. Eso quiere decir que el que no pide, no recibe. El que busca, halla. Esa es la afirmación positiva. Si lo hacemos como una afirmación negativa, sería el que no busca, no halla. El que llama, se le abre. Y el que no llama, no se le abre. Entonces, hermanos, nuestro primer punto deja confirmado de que en verdad estamos en presencia de una promesa
que está cimentada en Dios y al mismo tiempo es de carácter condicional. Las condiciones son pedir, buscar y llamar. Ahora, hermanos, cuando nosotros queremos conocer quiénes son los beneficiados o los beneficiarios de esta promesa, a primera vista, hermanos, de la lectura del texto, podemos pensar que es una promesa de carácter universal, porque el Señor dice a todo aquel, eso todo, hermanos, nos está mostrando como un total, un absoluto, un universo. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos los versículos 9 al versículo 10, nos dice esto: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Entonces, hermanos, aquí nuestro Señor Jesús está dando una ilustración clara de la imagen de un hijo pidiendo pan y pidiendo pescado. Primero, no vemos la imagen de dos amigos, no vemos la imagen, hermanos, de dos personas conocidas, sino que Jesús ilustra esta promesa con un hijo pidiendo pan y pidiendo pescado. ¿A quién? A su padre. Y hermanos, el pan y el pescado eran los alimentos básicos, eran los alimentos necesarios que caracterizaban a los galileos. Por lo tanto, además de mostrar la relación de petición de un hijo a un padre, al mismo tiempo está mostrando de que esta petición está basada en cosas que son necesarias. Pongan mucha atención en eso. Está pidiendo cosas que son necesarias, un hijo a su padre. Y esto es vital, hermanos, para que comprendamos esa palabra que dice todo aquel que pide, recibe. Porque inclusive nosotros mismos podemos caer en una falsa enseñanza, asegurándole a personas que son incrédulas, asegurándole a personas que no tienen fe en Jesucristo, que pueden confiar en esta promesa. Hermanos, esta promesa es universal, sin distinción, pero para sus hijos. Esta es una promesa universal, sí, en el sentido de que no es para algunos hijos, es para todos sus hijos. Pero de cierta manera no es universal, sino exclusiva, porque no es para todo el mundo, es para sus discípulos, es para sus hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si aquí se dan cuenta, está utilizando la palabra clamar. La palabra clamar normalmente se utiliza para ejemplificar una oración intensa. Y si nosotros vemos las palabras pedir, buscar y llamar, nos damos cuenta, hermanos, cómo estamos en presencia de una oración ascendente, no de una oración estática, no de una oración pareja, sino de un tipo de oración ascendente. Entonces, hermanos, la palabra griega pater de este texto de Gálatas significa padre. Pero sin embargo, a mí normalmente me llamaba la atención esto, porque decir Abba, Padre, parece ser lo mismo, porque la palabra pater es padre y la palabra Abba es padre. Pero sin embargo, la palabra pater está asociada más a un término reverente, a un término, hermanos, de respeto. Pero la palabra Abba se utiliza en un término de intimidad, en un término de confianza. Es más como decir papá o decir papi. Entonces, los hijos del Señor tienen una particularidad, que saben de que Dios es su Padre, pero es Dios. Es el Señor del cielo y de la tierra y son reverentes ante Él. Pero sin embargo, al mismo tiempo saben que ese Dios es su papi, que ese Dios es su papá y que Él tiene cuidado de ellos. Y dice el versículo 7, debido a esto ya no son esclavos, sino hijos. Y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto muestra, hermanos, que la herencia que Dios tiene es de exclusividad para sus hijos.
Entonces, hermanos, claramente nosotros no podemos asegurar, hermanos, a los incrédulos, a las personas que son impenitentes, a los que no manifiestan fe clara en el Señor Jesucristo, de que esta promesa es para ellos. Esta promesa es exclusiva para sus hijos. Y lo podemos ver con claridad también en la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a leer varios versículos, pero sin embargo quiero que pongan especial atención en el versículo 7. Versículo 1. También le refirió Jesús una parábola, escuche esto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Hermanos, esto tiene mucho sentido con lo que estamos leyendo en los versículos 7 al 11, porque el Señor va a decir, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas o buenas cosas a sus hijos. Y va a decir, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y aquí en estos versículos dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Ese hombre era injusto, pero sin embargo hizo justicia. Le dio una buena dádiva a esa mujer. Versículo 7, el que tienen que prestar atención. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quién? A sus escogidos, que claman a Él día y noche. Entonces, hermanos, ¿a quién está dirigida la promesa de respuesta? ¿A quién está dirigida la promesa de que si buscan, van a hallar? Que si llaman, se les va a abrir. Y si piden, que es el inicio, van a recibir a sus hijos, que claman a Él de día y de noche. Por lo tanto, hermanos, esta palabra también evidencia que la promesa del Señor es real. Él promete dar al que pide. Él permite y Él promete, hermanos, que el que busca hallará y que el que llama se le abrirá. Esa es la promesa que Él está empeñando a sus discípulos en estos versículos. Él hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Hermanos, claramente esto no es un llamado a todo el mundo que venga delante de Dios y pida todo lo que se le ocurra. Normalmente muchas personas creen que Dios es prácticamente como el genio y que la oración es como la lamparita, hermanos. Que cuando nosotros oramos es como que frotamos la lámpara y aparece el genio y Él va a cumplir todos nuestros deseos, Él va a cumplir todos nuestros caprichos. Hermanos, por eso es tan importante que podamos estudiar la palabra. Es tan importante que nos acerquemos con humildad y reconozcamos que las palabras del Señor Jesús en ningún momento son una invitación a que todas las personas, sin distinción, vengan y puedan pedir todo lo que se le ocurra, todo lo que venga a su mente, todos sus caprichos, y que Dios va a suplir todos los deleites del corazón. Y muchos inclusive toman un texto de la Biblia que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, afirmando, ven ante el Señor. Él siempre concede las peticiones de tu corazón. Pero sin embargo se está ignorando que ese texto comienza, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que está conectado con toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Si Dios es tu deleite, si Dios es tu delicia, pide lo que quieras, porque Él concederá las peticiones del corazón que se deleita en Dios. Todo corazón que se deleita en Dios tendrá una particularidad que no pedirá cualquier cosa, no pedirá para sus deleites, no pedirá para sus caprichos, pedirá conforme a su voluntad. Y eso es muy importante. Entonces, hermanos, es un gran error el creer eso,
Es un gran error enseñar que esto es un llamado a todos a venir para que pidan y para que le clamen al Señor referente a cualquier cosa, porque esto, hermanos, trivializa la oración y hace a Dios y lo convierte en un mero servidor de los hombres, en un mero cumplidor de caprichos. Hermanos, hay un término que se utiliza mucho secularmente que es la polar, llegar y llevar. Hermanos, y muchas veces las personas piensan que cuando le piden algo a Dios es como ese término, es llegar y llevar. Y finalmente, hermanos, finalmente hay muchas personas desanimadas, hay muchas personas defraudadas y acusan de que esta es una promesa falsa. ¿Y por qué es una promesa falsa? Yo pedí y no recibí. Yo busqué y no encontré. Yo llamé y no hallé. Pero el principal problema, hermanos míos, es que no están considerando de que el soberano es Dios. Él no es nuestro servidor. Él no está esperando qué cosa le decimos para que Él corra a cumplir nuestros caprichos. Hermanos, Él no cumple los caprichos de nadie. Él no satisface los deleites que están fuera de su voluntad. Entonces, no podemos acusar de que estas palabras son una promesa falsa, porque en realidad no simplemente es una promesa, es una gran promesa, hermanos. Es una gran promesa de que en realidad Dios está atento a lo que sus hijos piden, que Dios está atento a lo que sus hijos buscan y Dios está atento para abrir al que está llamando, hermanos. Una de las cosas que dijo un puritano hace mucho tiempo es que de alguna manera la vida de Abraham resume, hermanos, la historia de todo creyente, porque Abraham salió de su tierra sin saber a dónde él iba. Pero sin embargo, a pesar de que él no sabía hacia dónde iba, él sabía con quién iba. Y de alguna manera dijo ese hombre, y dijo estas palabras, permítanme decirlo, de alguna manera él sabía quién era su compañero de viaje. Él sabía quién iba con él. No importa lo que suceda, no importa hacia dónde vaya, no importa con lo que me encuentre, porque sé quién va conmigo. Y cuando tenemos claridad de eso y que ese acompañante de viaje, por así decirlo, hermanos, no es nuestro servidor, sino es nuestro Señor. Él es soberano, hermanos, sobre todo. Y Santiago 4:3 da una respuesta categórica. Pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros propios deleites. Hermanos, una vez más, Dios no satisface caprichos, ni los deleites personales de nadie, hermanos. Él es soberano. Él no es nuestro servidor. Él no es nuestro viejito pascuero. No, hermanos. Él es soberano y debemos acercarnos a Él entendiendo que Él es soberano, como lo dice primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, una vez más, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas, hermanos, Él domina. Él gobierna, Él es excelso sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hermanos, la Biblia asegura de que el soberano es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18 dice esto: porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor soberano. Él no es un servidor de nadie, hermanos. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y la respuesta, hermanos, es categórica. ¿Por qué Dios tiene que recibir gloria?
¿Por qué debo darle la honra? ¿Por qué debo reconocer el poder? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, estos 3 versículos argumentan de manera categórica de que Dios es soberano. Por lo tanto, hermanos, una mala interpretación de una promesa universal tristemente ha llevado a muchos, como decía, a sentirse desanimados, defraudados. Muchos han dicho, pedí sanidad y Dios no me sanó. Pedí trabajo y Dios no me lo dio. Esto es una promesa falsa. Hermanos, Dios no satisface deleites personales ni caprichos personales que están fuera de su voluntad, hermanos. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de esta gran promesa? Sus hijos, su pueblo. Ellos pueden pedir y Dios les dará. Ellos pueden buscar y hallarán. Ellos pueden llamar, hermanos, van a golpear y la puerta no permanecerá cerrada, la puerta será abierta. Esa es la promesa que el Señor está dando a sus discípulos. Y ahora, hermanos, de verdad que a pesar de que parece que estamos entendiendo a gran escala lo que el Señor está hablando con sus discípulos, pero sin embargo, hermanos, el punto 3, cuando entendemos quién es el benefactor, hermanos, de esta promesa, llegamos al punto cúspide de estas palabras de nuestro Señor a sus discípulos. Porque conocemos que es una promesa, conocemos que en realidad es una promesa para sus hijos, para sus discípulos, para su pueblo. Si ellos piden, van a recibir. Si ellos buscan, van a encontrar. Si ellos llaman, se les va a abrir. Pero todo esto, hermanos, radica en que el gran benefactor es Dios. Pero no es como creador, es Dios como Padre, hermanos. Es importante que podamos entender esa diferencia, porque hay promesas, hay beneficios, hay providencia de Dios como creador para sus criaturas. Pero sin embargo, aquí estamos en presencia de una promesa de Dios como Padre. Hermanos, y cuán difícil, o quizás de otra manera, y cuán fácil se nos pierde de vista ver a Dios como Padre, ver a un Dios que es bueno y que jamás daría nada malo a sus hijos, jamás. Ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Hermanos, que el Señor nos permita comprender esta ilustración. Ustedes son malos. Lo primero, el Señor Jesús se excluye, nos dice nosotros siendo malos. Ustedes siendo malos. Hermanos, eso deja en evidencia que Él no comparte la corrupción del corazón de los hombres. Ustedes son malos, pero a pesar de que son malos, a pesar de que son corruptos, ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos. Si sus hijos piden pan, ustedes no le darán una piedra. Y si sus hijos le piden un pescado, ustedes no le darán una serpiente. A pesar, hermanos, de que el sustento de un padre hacia un hijo depende de la capacidad que él tenga para poder hacerlo. En algún momento un hombre puede estar incapacitado de dar a su hijo lo que necesita. En algún momento el hombre se puede equivocar. O inclusive guiado por su naturaleza corrupta, puede engañar a su hijo y puede hacerle pasar una piedra por un pan o una serpiente por un pescado. Pero sin embargo, la pregunta, hermanos, es extraordinaria. Si ustedes siendo malos hacen eso, ¿cuánto más, hermanos? Grábese eso. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, o vuestro Padre celestial, dará buenas cosas a los que se la pidan, hermanos? Cuánto más, eso enfatiza que si ellos son malos, Dios es bueno. Y por lo tanto, si alguien malo da buenas cosas a sus hijos, cuánto más Dios, que es bueno, dará buenas cosas a sus hijos. Y es importante, hermanos, lo que les decía hace un momento. Esta promesa no descansa en Dios como creador, sino que descansa en Dios como Padre. Por eso es una promesa exclusiva para sus hijos. Hermanos, Dios como creador da dádivas a personas
que ni siquiera se lo piden. Dios como creador da dádivas a personas que nunca buscan y que nunca llaman. Y como, por ejemplo, Dios da el sol para todos. Dios hace llover para todos. Cuando las nubes cubren el sol, las cubren para todos. ¿O no es así? Al mismo tiempo, hay personas que jamás han pedido un hijo, que jamás han orado por un hijo, pero sin embargo Dios les permite tener hijos, les permite tener familia. Hermanos, en algún momento de la vida, personas han llegado a pensar, yo soy cristiano, mi vecino es incrédulo, él goza de buena salud y yo estoy enfermo. ¿O no es así? Eso ha pasado por la mente. Pero ¿cómo es posible? Yo sirvo al Señor. Soy su hijo y no tengo trabajo, pero sin embargo mi vecino tiene un buen trabajo, está en una oficina, él trabaja bien, gana un buen sueldo. ¿Cómo es esto posible? Hermanos, porque estamos en presencia de una promesa de un padre, no de un creador. Y como creador, Dios le permite hijos a su creación. Como creador, Él le permite trabajo a sus criaturas, les permite gozar de salud, hermanos. Muchas personas incrédulas tienen buena salud porque Dios como creador se las da, sin que ellos se la pidan, sin que ellos la busquen, sin que ellos, hermanos, llamen constantemente pidiendo salud. Pero sin embargo, hermanos, hay promesas que solamente, hermanos, están dirigidas a sus hijos como padre. Como padre, Dios da cosas, hermanos, a sus hijos. Y es algo muy importante a tener en cuenta. Dijimos en un principio que esta promesa es condicional. Y grábese esto, por favor. Van a haber cosas que no va a recibir porque no pide. Van a haber cosas que no vamos a recibir porque no buscamos. Van a haber cosas que no vamos, hermanos, a recibir porque no llamamos. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Esa es la promesa. Pero surge una pregunta. ¿Acaso Dios no podrá darnos las cosas sin necesidad de que se las pidamos? Sí, hermanos, Dios podría hacerlo. Pero sin embargo, Él ha determinado que habrán algunas cosas o muchas cosas que no recibiremos si no pedimos. Habrán cosas que no hallaremos si no buscamos. Y habrán cosas, hermanos, que no podremos abrir y disfrutar de ellas, al menos que nosotros llamemos. Porque esa es la promesa que Dios está empeñando en este lugar. No recibís porque no pedís. Es lo que Santiago decía. Hermanos, muchas cosas de las que nosotros no tenemos y no podemos disfrutar, no es porque Dios, hermanos, no pueda darlo o porque Dios no quiera darlos, sino que como Padre, Él, hermanos, ha determinado entregar promesa cuando nosotros pedimos, cuando nosotros buscamos y cuando nosotros llamamos. Si no incurrimos en esta práctica, hermanos, nos perderemos de disfrutar muchas cosas que Dios tiene para nosotros. No pocas, muchas cosas que Él tiene para nosotros. Y el énfasis de esto es que esto descansa en una promesa como Padre, pero al mismo tiempo el énfasis también es que esta palabra dice de que Dios dará buenas cosas a sus hijos. Eso quiere decir de forma negativa que Él nunca dará algo malo a sus hijos. Hermanos, Dios jamás dará algo malo a sus hijos. Y muchas veces quizás alguno de nosotros se ha preguntado, pero Señor, yo he pedido, yo he buscado, yo he sido persistente, yo he perseverado en el tiempo, pero no he recibido lo que quiero. Hermanos, aquí está la respuesta. Dios solo dará lo bueno a sus hijos. Si Dios no ha entregado lo que ha pedido, si no ha hallado lo que busca y si la puerta no se abre, es porque lo que está pidiendo no es bueno, porque Dios nunca dará una piedra en vez de un pan.
Dios nunca dará una serpiente en vez de un pescado. Dios nunca dará cosas malas a sus hijos, hermanos. Y veamos el ejemplo nosotros natural. Ningún padre, hermanos, le diría que no a un hijo cuando un hijo pide algo bueno. Si el hijo necesita comer algo que está en el refrigerador, es como que el papá le diga, no sé, un ejemplo a alguien: hijo, del refrigerador hay todas las cosas y puedes comer, simplemente pídeme y vas a tener. Pero sin embargo, hermanos, el hijo tiene dos opciones: o reaccionar con humildad, ir, papá, voy a sacar esto, quiero esto, o simplemente decir, no me voy a humillar a pedir. Y finalmente se queda sin lo que necesita. Pero sin embargo, ningún papá negaría eso a sus hijos. Pero si el hijo va y le dice, papá, yo quiero ahora quizás tomar la sierra eléctrica, o yo quiero usar algo que en realidad lleva electricidad, ¿el papá le dirá que sí? Pero el hijo, hermanos, es muy entusiasta, él quiere hacerlo. De hecho, yo cuando en la casa de repente pico un poco de leña, mis hijos quieren estar conmigo. Y la verdad es que eso es muy peligroso para ellos. Y sin embargo, yo intento estar con ellos en el proceso de que ellos puedan hacer algo, pero no se los paso para que lo hagan ellos. ¿Eso significa que en realidad no puedo hacerlo? ¿O significa que no quiero hacerlo porque como padre no quiero dar nada malo a mis hijos? Hermanos, muchas veces hemos pedido y no hemos recibido. ¿Saben por qué? Porque Él no da cosas malas a sus hijos. Él nunca va a dar. Hermanos, en vez de quizás cuestionarnos, en vez de quizás decir un clamor al cielo, Señor, ¿por qué no me respondes? Deberíamos dar gracias, Señor, gracias por no responder cuántas cosas yo he pedido. Gracias por no darme todo lo que he pedido, porque si Dios nos diera todo lo que pedimos, hermanos, nos arrepentiríamos muchas veces en nuestro camino. Gracias al Señor que Él solamente da lo bueno. Gracias al Señor, hermanos, que solamente Él da lo que nosotros necesitamos, hermanos. Él nunca dará, hermanos, nunca lo que nosotros no necesitamos. Jamás Él nos dará lo que nosotros no necesitamos. Por eso, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 28, cuando se habla del afán y de la ansiedad, cuando Él dice que por nada nos afanemos, que por nada estemos preocupados, que por nada estemos ansiosos, que por nada tengamos miedo, ¿qué es lo que Él dice? Miren las aves, miren los lirios, cómo el Padre los alimenta, cómo el Padre los viste. ¿Y cuál es la pregunta que hace? ¿No valéis más que ellos? ¿O no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Hermanos, claramente el concepto que Jesús está hablando ahora con sus discípulos no se distancia de la enseñanza del sermón del monte, hermanos. No se distancia. El énfasis, hermanos, es que sus hijos pueden disfrutar de tales promesas, pero al mismo tiempo, aún sus hijos no disfrutarán y no podrán tener tales promesas si no piden, si no buscan y si no llaman. Hermanos, la promesa es condicional. Pide, busca, llama. Hermanos, Dios puede darlo, pero Él determinó no hacerlo a menos que nosotros lo pidamos. Y cuando nosotros llegamos, hermanos, a nuestro último punto, que es el punto 4, ¿en qué consiste esta promesa de pedir, buscar y llamar? Cuando nosotros vemos esta palabra pedir, hermanos, con facilidad podemos detectar que la palabra pedir hace referencia a orar, hace referencia a la oración. Pero la palabra buscar y la palabra llamar también son metáforas, hermanos, que aluden a la oración, a la intimidad, a la relación con Dios. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, vemos al Señor Jesús fuera de la iglesia llamando. Y si alguien oye su voz, Él entrará a Él y cenará con Él y Él con el Señor, dando a entender que hay un relacionamiento, hermanos, cuando la puerta se abre para que Él pueda entrar. Entonces, claramente la palabra buscar y la palabra llamar, hermanos, están relacionadas con la oración, hermanos, y no es la primera vez que el Señor Jesús enseña respecto a la oración. Él ya les enseñó el modelo del Padre Nuestro a sus
discípulos. Y les enseñó, hermanos, que en vez de siempre expresar nuestras necesidades y nuestras peticiones y nuestros caprichos, la oración, la estructura de esa oración consiste en que los primeros 3 puntos, hermanos, son de alabar a Dios, de reconocer su poder, de un anhelo de que su reino crezca y de que se haga su voluntad. Por lo tanto, eso nos muestra un modelo, hermanos, bíblico de cómo deben ser nuestras oraciones. Sin embargo, ahora el Señor no está enseñando algo diferente a eso, sino que va a enfatizar algo, hermanos. Va a enfatizar en realidad de que estos imperativos afirmativos que parecen ser equivalentes, hermanos. Sin embargo, creo que es más apropiado de que Jesús en realidad está aludiendo a un grado ascendente de intensidad en la oración, hermanos. Estos puntos, estos términos apuntan a una forma de vida decidida, a una forma de vida perseverante ante Dios en oración. Una de las cosas, hermanos, que nos caracteriza a todos es que nos cuesta perseverar, nos cuesta permanecer. Y normalmente cuando una cosa no la conseguimos rápido, nos cansamos. Hermanos, que Dios nos libre de oraciones temporales y de oraciones pasajeras. Que en realidad Dios nos haga hijos que comprendamos que Dios está dispuesto a cumplir su promesa. Y no solo Dios está dispuesto, Él quiere cumplir su promesa. Él está esperando que sus hijos pidan. Él está esperando que sus hijos busquen. Él está esperando que sus hijos llamen. Por eso la palabra pidan, hermanos. Lo principal que esto enfatiza es un acercamiento con humildad y conciencia de su propia necesidad. Hermanos, solamente el que está abrumado pide. Solo el humilde pide, porque el que no tiene necesidad nunca pedirá. Solo el que se está hundiendo levanta la mano en señal de pedir ayuda. El que piensa ser autosuficiente no pide. Hermanos, y es muy importante este concepto, porque para que podamos acercarnos a Dios de manera correcta y podamos disfrutar de esta promesa, necesitamos acercarnos en humildad, conscientes de nuestra necesidad. Hermanos, cuando un niño se acerca a su padre a decirle: Padre, ¿me da esto? O papá, ¿me da esto otro? El niño se acerca al papá porque él sabe que él no puede proveérselo por él mismo. Él sabe que es su papá el que puede hacerlo. Y normalmente el niño, hermanos, quizás no va con tantos cuestionamientos. El niño no está preocupado de qué va a comer mañana. No está preocupado si tendrá que ponerse mañana. Él no está preocupado de eso, porque él descansa en que su papá se preocupa de esas cosas. Y ese es el énfasis que él da en el capítulo 6. Mira las aves, mira los lirios. No trabajan, no siembran, no hilan, pero el Padre los alimenta. El Padre los viste. Ni aun Salomón con todo su esplendor vistió como uno de ellos. Hermanos, en realidad eso nos lleva a mirar que Dios es nuestro Padre y que Él siempre dará lo mejor para nosotros. Y el texto de Mateo capítulo 18, Mateo, hermanos, capítulo 18, versículo 1 al 4. Normalmente hay un énfasis incorrecto en este texto. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, la mayoría de las personas dicen: hay que ser como niños. Ellos son inocentes, ellos no hacen mal, ellos no hacen daño. Hermanos, ese no es el contexto en lo que Jesús está enseñando de que hay que ser como niños. Mire lo que dice el versículo 4. Así que cualquiera que no se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿A qué está apuntando en ser como niños? A humillarse, a reconocer dependencia, a reconocer que no es autosuficiente, que él necesita acudir recurrentemente a su Padre. Y cuando alguien acude a otra persona pidiendo, está reconociendo
su necesidad y está reconociendo la capacidad de esa persona de proveer lo que él necesita. Hermanos, ¿somos conscientes de que Dios es nuestro Padre? Otra pregunta, ¿somos conscientes de nuestra verdadera necesidad? Hermanos, esto está completamente conectado con todo el Sermón del Monte. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen su necesidad. Bienaventurados los que acuden a Dios para ser saciados. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solamente Dios sacia el hambre, hermanos, y la sed de justicia. Solamente Dios puede saciar los anhelos y las peticiones del corazón de sus hijos que se humillan reconociendo que necesitan y que solo Dios puede suplir. Y Él no solamente dice pidan, Él dice busquen, hermanos. Y esto de alguna forma es ascendente, porque si bien relaciona la oración, hermanos, como pedir, pero al mismo tiempo lo relaciona con una actividad responsable en la búsqueda de la voluntad del Señor. Y si por el apóstol Juan nos dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, hermanos. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos los hijos de Dios de conocer su voluntad para pedir conforme a su voluntad y tener la garantía de que Él nos oye? Y que no nos acerquemos solamente con caprichos y peticiones, hermanos, que en realidad son para autosatisfacernos y que no son conforme a la voluntad de Dios. Buscar, hermanos, relaciona la oración con una responsable actividad en la búsqueda de la voluntad del Señor. Y aquí un ejemplo para que entendamos este concepto. Cuando una persona está sin trabajo, una persona ora para que Dios abra las puertas y le dé trabajo. Pero al mismo tiempo como ora por trabajo, al mismo tiempo pasa por lugar en lugar, esforzándose por conseguir trabajo. No descansa en cuanto él busca, no descansa en cuanto él hace, descansa en que su petición fue presentada delante de Dios. Por lo tanto, ora y descansa en que pidió, pero al mismo tiempo hay una actividad responsable de la búsqueda de la voluntad de Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, quiero conocer tu voluntad? Yo se lo pido, hermanos, ¿están buscando su voluntad? ¿Cuánto tiempo dedican a la lectura? ¿Cuánto tiempo hay de oración? Una cosa es pedir, otra cosa es buscar. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero andar en santidad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pidamos, pero también busquemos. Pidamos al Señor las cosas buenas que Él tiene para nosotros, pero busquemos las cosas buenas que Él tiene para nosotros, porque el que pide, recibe, pero no queda solamente ahí. El que busca, hermanos, encuentra. Busca la voluntad de Dios, la encontrarás. Busca las cosas buenas de Dios, las encontrarás. ¿Y por qué las encontrarás? Porque Dios dijo, todo aquel que busca, halla. El que busca, halla, hermanos. Es una ascendencia en la oración. Y cuando dice, pidan, busquen y llega a llamen, hace referencia a la persistencia en pedir y buscar. Hermanos, decíamos en un principio, Dios nos libre de oraciones pasajeras. Hoy estoy pidiendo por la conversión de mi hijo. Pasaron 3 días, no se ha convertido, no oro nunca más. Lamentablemente eso es lo que nos caracteriza. Oradores pasajeros, oradores temporales, pero no nos aferramos a la promesa de nuestro Dios, de que todo aquel que pide recibe, el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. Este llamen, hermanos, hace de alguna forma referencia a ese discípulo que persevera orando por la salvación de su familia y al mismo tiempo, hermanos, que proclama y vive pacientemente el evangelio durante toda su vida. Él no solamente le pide a Dios por su familia que se convierta, sino que él permanece orando al mismo tiempo que les comparte el evangelio. ¿Cuál es el medio para ser salvos? La predicación del evangelio.
la locura de la predicación. Por lo tanto, hermanos, llamar significa persistir, significa perseverar. Hermanos, hubo una mujer que fue una mujer llamada Sirofenicia y le pidió al Señor que pudiera ayudar a su hija. Y el Señor le dijo que no, que él había venido a los hijos de Israel y que no podía desperdiciar el pan de los hijos a los perros. Oh Señor, qué extraordinario. Pero aún los siervos comen de las migajas que caen, o los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y el Señor, oh grande es tu fe. Hermanos, eso muestra una perseverancia. Eso muestra una insistencia en la oración. Nosotros deberíamos sacar ejemplos, hermanos, de una oración persistente, de una oración perseverante, de una oración consecuente. Oh Señor, llevo una semana pidiendo trabajo. Claramente tú no me has respondido. Hermanos, eso no es así. Dios dará todo lo bueno a sus hijos. Quizás estamos orando por un trabajo que nos dé harta renta. O estamos queriendo buscar algo que simplemente nos dé tiempo para hacer nuestros deportes o para hacer nuestros placeres y que podamos tener tiempo, hermanos, para nuestros hobbies. Pero sin embargo, hermanos, no nos engañemos. Dios no va a satisfacer caprichos de nadie. Él es un Padre bueno, nunca nos engañará, solo dará aquello que es bueno para nosotros. Si no lo hemos recibido, a pesar que pedimos, buscamos y llamamos, es porque no es bueno. Dios ya respondió. Hermanos, cuando no lo hemos recibido, Dios ya respondió. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que nosotros no perdamos de vista que el punto anterior que hablábamos de Dios, el Padre como benefactor de esta promesa, hermanos, es, valga la redundancia, Él es Dios, Él es nuestro Padre. Y esta promesa es para nosotros, sus discípulos, sus hijos, quienes somos malos. Y siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. Procuramos darle lo mejor. Procuramos nunca engañarlos, nunca darles absolutamente nada malo, hermanos. Pero sin embargo, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Y en Lucas capítulo 11, si no me equivoco, hay un texto paralelo de ese hombre que es un huésped de medianoche. Lucas 11, del versículo 5 al 13. Cuando esa parábola nos cuenta de un hombre que a medianoche va a la casa de un amigo a pedirle pan porque ha recibido una visita inesperada. Y aunque el amigo, hermanos, inicialmente se rehúsa, debido a la persistencia del hombre, finalmente le da lo que necesita. Hermanos, Dios nos dará lo que necesitamos. Lo que no necesitamos, lo que no es bueno, Dios no lo dará, porque Él es bueno y solo da cosas buenas. Él no da cosas malas, Él no nos engaña, en Él no hay margen de equivocación, hermanos. En ningún momento dirá, oh, ¿qué hice? Le di algo equivocado a mi hijo. ¿Por qué le di esto si en realidad le iba a hacer mal? Eso no sucede con Dios. En algún momento, algunos padres pueden decir, no debí darle esto a mi hijo. Mi hijo me pidió, insistió tanto que se lo di, pero no debí dárselo. Ahora finalmente mi hijo ha reaccionado mal, tomó una mala conducta y le hizo daño. Hermanos, con Dios nunca pasará eso. Dios nunca dirá, no debí dárselo. Hermanos, Dios no es como nosotros, como un día escuchaba y conversaba con mi esposa, que cuando Dios en realidad ha determinado no darnos algo, Él no lo dará. Ninguna carita de pena, ninguna carita de tristeza hará cambiar a Dios de decisión. Y no es porque Él no pueda darlo. Y no es, hermanos, porque en realidad Él sea un Dios egoísta. La respuesta es que no es lo mejor para nosotros. Y Él solo dará lo mejor. Él solo dará lo bueno. Por eso, hermanos, es tan importante que seamos conocedores de su voluntad. Y cuando oremos, hermanos, reconozcamos nuestra necesidad y reconozcamos que en Él está todo lo que nosotros necesitamos y perseveremos en esa búsqueda y llamemos sabiendo, hermanos, sabiendo esto, escúchelo bien, sabiendo que las puertas se abrirán si lo que hemos pedido es bueno,
si lo que hemos pedido es conforme a su voluntad. Y descansaremos en que la respuesta de Dios a nuestra petición es mejor que nuestra petición. Nosotros pedimos una cosa, Dios la dio. Y si la dio, no es porque la pedimos nosotros simplemente, es porque Él vio que lo que pedimos es bueno. Y Él no rehúsa lo bueno. Estás pidiendo que en realidad tu familia conozca al Señor. Persiste en oración. Estás pidiendo crecer en la gracia del Señor. Persiste en oración. Sé perseverante, hermanos. En todo el contexto del Sermón del Monte, podemos ver claramente, hermanos, que ninguno de nosotros puede vivir sin oración. Ninguno podría darse cuenta del estándar de los ciudadanos del reino y darse cuenta que a pesar de todo lo que evidencian, mansos, misericordiosos, limpios de corazón, promueven la paz, pero son perseguidos. Que hay que vivir según los estándares del reino. Su relación con la ley de Dios es la relación correcta. No andan con hipocresía, no andan juzgando, no se conforman meramente, hermanos, con las cosas prácticas, sino con el corazón. Para poder vivir de esa manera, necesitamos pedir: Señor, danos de ti. Señor, que tu fruto sea visible en nosotros. Señor, estas cosas son muy altas para mí. No las puedo alcanzar. Ayúdame para vivir conforme a tu voluntad. Hermanos, todo el Sermón del Monte nos lleva a reaccionar y recapacitar en que en realidad estamos necesitados. Y al mismo tiempo que no hemos pedido como debiéramos pedir. Y que no hemos buscado como deberíamos buscar. Y que no hemos sido perseverantes y que no hemos abierto. Hermanos, un hijo cuando llega a la casa y golpea la puerta no para de golpear hasta que le abren. Porque es hijo. Solo el hijo sabe que necesita entrar a la casa. Y nosotros sabemos muy bien que necesitamos de Dios. Necesitamos de Él, hermanos. Entonces, nosotros entendemos, hermanos, como dice Filipenses, capítulo 4, versículos 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, normalmente un hijo le puede decir a un padre: Padre, necesito esto, Padre, necesito esto. Pero sin embargo, en algún momento quizás el padre le dirá: Hijo, anhelo dártelo, es algo bueno, pero no tengo cómo dártelo. El padre humano tiene ciertas limitaciones. Y al mismo tiempo, hermanos, la herencia o el capital, el dinero, se puede acabar. Hermanos, Dios nunca dirá: no pidas tanto, no pidas tanto, porque tengo que darle a todos mis hijos. Hermanos, Dios es una fuente inagotable. Dios es la fuente de todo bien. Y nunca, hermanos, su riqueza se acaba. Él nunca dirá: no pidan, no busquen, no llamen. Solamente una persona que sabe que sus recursos son limitados dirá: hasta ahí, no más, porque tengo problemas, tengo que satisfacer a otros. No, Él dice: todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que llama, se le abre. Esta es la promesa para sus discípulos. Esta es la promesa para sus hijos, porque Él como Padre lo ha prometido. Si ustedes son malos, dan buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos? Hermanos, pidamos buenas cosas, busquemos buenas cosas, llamemos y Dios nos dará esas buenas cosas. Anhelemos su voluntad, anhelemos el fruto de su Espíritu en nuestra vida, anhelemos santidad, anhelemos proyectar a Cristo en nuestra vida, anhelemos glorificar a Dios y Dios no lo rehusará. No veo el fruto de su Espíritu, no lo estás pidiendo, no lo estás buscando, es por eso que no tienes porque no pides. Pero si yo he pedido otras cosas, es que pedís y pedís mal, porque pides para tus propios deleites y Dios no satisface caprichos de nadie. No, Él es un Dios bueno y no dará lo que nos hará mal. Él no dará lo que nos hará daño. Él dará lo que nos edifica, hermanos. Y esto es solamente para sus hijos. Y en otro tiempo no éramos hijos, estábamos perdidos, sin esperanza, hijos de ira, lo mismo que los demás.
pero sin embargo Él de su voluntad nos hizo nacer. Por la palabra de verdad, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Por lo tanto, todos aquellos hermanos que aún no han venido a Dios en arrepentimiento y fe, deben saber que estas promesas son exclusividad para sus hijos. ¿Y cómo nos hacemos hijos? ¿Cómo podemos ser hijos? Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que creen en su nombre son sus hijos. Todos aquellos que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo son sus hijos. Por lo tanto, para todos aquellos es esta promesa: pide porque recibirás, busca porque hallarás, llama porque se abrirá. Hermanos, y esto es lo último que enfatizo, y esto no solamente son imperativos, no es una solicitud, es una ordenanza para sus hijos, es un imperativo afirmativo, pero que denota continuidad. No es simplemente pide hoy, no es simplemente busca hoy, no es simplemente llama hoy, sino permanece pidiendo, permanece buscando, permanece llamando, porque Dios, hermanos, le da al que permanece pidiendo. El que permanece buscando halla y se abrirá para el que permanece llamando. Amén. Pongámonos en pie. Oh Padre bueno, cuántas gracias, Dios mío, te damos en esta mañana, este mediodía seguramente ya, Señor, porque tu palabra ha estado en medio nuestro. Oh Señor, que tu Espíritu redarguya nuestro corazón y seamos conscientes de nuestra necesidad. Seamos conscientes, Dios mío, de que en realidad todo lo que nosotros necesitamos está en ti. Eres una fuente inagotable de recursos. Tienes todo lo que nosotros necesitamos, pero reconocemos cuántas veces hemos sido orgullosos. No hemos pedido, Señor, y simplemente hemos sido oradores pasajeros, oradores temporales. Oh, cuánta miseria hay en nosotros. Si entendiéramos cuán necesitados estamos, pasaríamos tiempo pidiendo, buscando y llamando, y no nos conformaríamos hasta que tú nos des lo mejor para nosotros, y no dudaríamos, Señor, en lo que tú nos das, y sabríamos que cuando no hay respuesta, en realidad sí la hay. No nos has dado porque no hemos pedido lo mejor, no hemos pedido conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser esos oradores ascendentes, esos oradores perseverantes, que confiemos en tu voluntad, confiemos en tu providencia, confiemos en tu cuidado, Señor, porque eso es lo que tu palabra nos ha enseñado en este día. Oh Señor, haznos conscientes de nuestra necesidad, haznos conscientes de tu paternidad, porque todo hijo va a su padre y le pide. Y cuando no recibe inmediatamente, el hijo busca. Y cuando busca, Señor, él después llama, porque sabe que solamente en su Padre está lo que él necesita. Oh Padre bueno, alza nuestra mirada al cielo para ver esas aves. Alza nuestra mirada a la tierra para ver esos lirios, y que esas palabras calcen profundo. ¿No valen mucho más ustedes? ¿Y cuánto más hará por nosotros, hombres de poca fe? Ayúdanos, oh Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.